Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os presento Strategic Command World War One, Primera Guerra Mundial, con la expansión Breakthrough. Este juego lo podéis encontrar o bien como Strategic Command World War One, el juego vanilla, y que creo que cuesta sobre los 40 y pico de euros, 50 euros, depende del cambio con el dólar, ya que es un juego distribuido por Battlefront, los mismos de Combat Mission. O bien puedes coger el bundle, el típico bundle, el pack que te hacen con el juego vanilla más la expansión Breakthrough. Creo que os ahorráis unos 15 euros aproximadamente. A pesar del precio, son juegos muy divertidos. Es como un poco como el Combat Mission, ¿no? Se paga mucho, pero luego los disfrutas mucho, los juegas muchas horas. Entonces es un juego que tiene mucho contenido, que recrea una guerra, sobre todo la Primera Guerra Mundial, evidentemente, que está poco tocada en el mundo del wargame. En mi canal sabéis que tengo un gameplay del Commander de Greek War, que bueno, veo que la gente lo ha seguido, por lo menos ha habido unos cuantos que lo habéis seguido, es verdad es que es un juego muy divertido, pero este Strategic Command World War One es mucho más profundo, mucho más serio, mucho más wargamero, eh, y por tanto yo lo aconsejaría por encima del Strategic, del Commander de Greek War, perdón. Lo encuentro un juego mucho más completo, pero bueno, el otro lo que tiene es que es muy dinámico. Este quizás es más pausado, hay que pensar un poquito más. Pero bueno, no está lejos de ser un wargame puro y duro, de esos que van con miles de fichas y bueno, que te pasas horas y horas para hacer los turnos, ¿no? Es también muy dinámico, pero bueno, tiene algunos aspectos en los que se profundiza bastante más como el tema de la logística y demás. Entonces voy a hacer un gameplay de la Primera Guerra Mundial con este juego, jugando con las potencias centrales también. Así podéis comparar este juego con el otro, con el Commander, y sacar conclusiones. El Strategic Command es una serie de juegos que también podéis encontrar en Battlefront, basados en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una serie de juegos que cubre también Segunda Guerra Mundial, Pacífico, etcétera, etcétera. Sin duda este es un poco el que más me llamó la atención. El de la Segunda Guerra Mundial pues ya lo tengo muy visto, y la Primera Guerra Mundial es algo que, ya os digo, no es fácil de ver en el mundo del wargame. Entonces, pues bueno, yo os voy a enseñar, voy a explicar nada, cuatro o cinco cositas y vamos a empezar el gameplay. Aquí podéis ver todas las resoluciones que tenéis, para aquellos que tengan dudas. Tenéis resoluciones de todo tipo, podéis poner música, sonido, pantalla completa, replays rápidos por si jugáis en multijugador. Entonces, ahora veremos la cantidad de escenarios que tiene y veréis por qué este Strategic Command World War One con la expansión Breakthrough es interesante. En amarillo fuerte aparecen los escenarios que vienen con el juego vanilla. A destacar el Call to Arms, que es el escenario base, la campaña de de la Primera Guerra Mundial, la que digamos el plato fuerte, pero tiene luego también un escenario que se llama 1939, que cubre toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si alguien no quiere, alguien tiene dudas o la Segunda Guerra Mundial tampoco le apetece Primera Guerra Mundial, que sepa que también tiene un escenario donde puede jugar toda la guerra europea. Luego tenemos escenarios más pequeños. Por ejemplo, tenemos un escenario muy chulo, que yo hice una R en punta de lanza, aunque no lo acabé, que es el este de África, la colonia alemana del este del África, 1916. Es una campaña en la que se lleva, o bueno, creo que también se puede jugar con aliados, pero no estoy seguro. Lo digo de memoria. Pero bueno, yo diría que sí, se puede jugar. En principio, este es un escenario para jugar como alemán muy divertido. Bolleto Borbeck, llevas al el ejército de Bolleto Borbeck, que fue un gran héroe alemán, volvió después de la guerra a su país como un héroe, renunció al nazismo y le dio calabazas a Hitler, o sea que es un personaje muy simpático. Y bueno, fue un gran estratega. A pesar de estar en muy inferioridad numérica, a pesar de estar en guerra contra Portugal, belgas e ingleses, hizo una guerra de guerrillas, una guerra relámpago, eh, con grandes movimientos apareciendo aquí, al día siguiente aparecía en otro lado, y bueno, consiguió aguantar durante mucho tiempo, obligando a los británicos y a belgas y demás a tener que movilizar muchas fuerzas para intentar acabar con él. Es un escenario muy chulo, o sea que yo estos tres escenarios ya por sí, cada uno de ellos vale el precio que vale el juego. Y luego tenéis más escenarios pequeños. Fijaros que además, dependiendo del escenario, cada turno equivale a una serie de días. Por ejemplo, la ofensiva de Ludendorff equivale a 3 días por turno. En cambio, la guerra civil rusa
no funciona de esta forma. El este del África cada día son 10 turnos, perdón, cada turno son 10 días. Y bueno, o sea que aquí por ejemplo esta partida, el marzo en París, cada turno es un día. Y luego en sombreado está lo que viene con la expansión Breakthrough. Viene toda una serie de escenarios más pequeños, basados, por ejemplo, en la Primera Guerra de los Balcanes, en Tannenberg, y el escenario fuerte sin duda es es la guerra franco-prusiana. Es una guerra muy poco tocada en el mundo del wargame, así que esta guerra es muy interesante, este escenario también es muy chulo. Y bueno, hay más, ¿eh? Tenéis la ofensiva de Brusilov, Jutland, Nelson, Verdún, etcétera, etcétera. Entonces cada uno viene con unas condiciones de victoria, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a jugar el escenario base, el escenario principal, que está muy trabajado, Call to Arms. Para ganar, como potencias centrales, para conseguir una victoria mayor, debemos derrotar a dos de las tres naciones importantes, o sea, si hay Francia, Rusia y Reino Unido, pues debemos derrotar a una de las dos, o bien que se rindan, o bien que su moral nacional caiga por debajo del 1%. Luego también hay unas condiciones menores, y bueno, básicamente se trata de que llegue noviembre de 1918 y todavía se controle Berlín, Viena, Constantinopla, París y Varsovia. Bueno, entonces, si os parece, vamos a jugar esta campaña. La vamos a jugar, para no liarla mucho, en intermedio. Aquí, cuando se lleva a las potencias centrales, se lleva a las tres potencias centrales o a todos los aliados que vayan pudiendo surgir a lo largo de la partida. Y como la entente, igual. O sea, no puedes escoger un país y dejar que los otros vayan por la IA. Aquí coges la entente, juegas con todas las naciones vinculadas a la entente. Entonces voy a jugar con las potencias centrales. Aquí podéis ver que podemos jugar con iconos 3D o con iconos wargameros de Wargame. Podéis escoger, también podéis escoger la base, que sea translúcida, que no tenga base, por si no os gusta, etcétera. Luego podéis mostrar el movimiento, línea de guerra, que haya climatología, posibilidad de borrar movimientos. No os preocupéis porque yo si lo hago, esto lo activo porque a veces puede ser que te equivoques sin querer en que haga alguna cosa. Pero bueno, hay algunas limitaciones para utilizar esta opción, así que tranquilos. Luego está la posibilidad de que haya retiradas, es decir, que una unidad enemiga se retire cuando está muy tocada, o una unidad amiga, vamos, cuando la unidad que recibe el ataque está muy tocada. Luego recibir mensajes. Bueno, aquí puedes coger las líneas de la frontera que marcan los países. Si queréis que sea más gorda, si queréis que sea de color rojo, azul, etcétera, y rojo o negro, etcétera. Luego en avanzado hay más cosas. Pues por ejemplo, marcar cuáles son las unidades que están adscritas a un HQ, el rango de interceptación, el rango de escolta para los aviones, etcétera, etcétera. Entonces yo lo único que no voy a marcar es el soft build limits, que son los límites para construir unidades de infantería, ¿no? Unidades soft. Básicamente, cliquear esta opción significa que hay un límite, digamos como si fuera una especie de límite de capacidad para reclutar unidades de infantería. Entonces, si lo tienes marcado, puedes reclutar unidades de infantería, pero pagas un precio muy alto por ello. Es decir, pagas un precio mucho más elevado de lo normal. Entonces, pues bueno, yo lo desmarco y tampoco pasa nada. ¿Qué más? Pues nada más. Yo lo dejo todo así. Ok. Ok. Y empezamos la partida. Veréis que está muy bien ambientado, hay muchos eventos. Realmente es un juego muy cuidado en todos los sentidos. Y ahora viene la fase de despliegue. Entonces, pues bueno, aquí nos está diciendo, es como un mensaje de advertencia que nos indica, Von Moltke nos dice que violar la neutralidad de Bélgica, Holanda o Dinamarca supondrá automáticamente que los británicos entrarán en guerra. Enviar unidades navales, incluyendo submarinos, cerca de la costa británica, al Mar del Norte o en el Atlántico también los provocará. Así que si no tomamos ninguna de estas decisiones, los británicos tardarán más tiempo en entrar en guerra. Entonces, esta es una opción. Esto es un despliegue. Esta opción del despliegue es algo nuevo, viene con la expansión y lo que permite es hacer algunos cambios sobre la orientación inicial, es decir,
Si yo como alemán no quiero hacer el plan Schlieffen, ¿no? El plan Schlieffen, aquel famoso en el que había que, digamos, contemplaba la opción de invadir Bélgica y luego flanquear el flanco izquierdo francés. Eh, si no queremos hacerlo, pues en potestad de ellos, es decir, podemos evitar el declarar la guerra a Bélgica, por lo tanto que los británicos tarden más tiempo. Y, por ejemplo, este ejércitos, estas unidades que llegan desplegadas, que podemos desplegar de inicio, las podemos desplegar, por ejemplo, en el frente ruso, o en el frente en la zona de Polonia, o de Prusia, o en otro lugar. Entonces, eh, claro, esto permite que el jugador pueda, digamos, afrontar la guerra de una forma diferente a como se inició históricamente. Es decir, si nosotros queremos evitar la guerra con Inglaterra, aunque diplomáticamente la Entente va a intentar que los británicos entren en guerra y tarde o temprano seguramente lo lograrán, al menos podemos retardar ese efecto y quizás nos dé tiempo, por ejemplo, para intentar ayudar a los austrohúngaros contra los rusos o, no sé, otro enfoque que queráis. Yo, no obstante, voy a hacer el enfoque tradicional. Voy a invadir Bélgica y voy a abrir el flanco izquierdo francés. Así que voy a desplegar a von Bülow en el frente occidental. Voy a desplegarlo aquí en Colonia. Una unidad de artillería pesada la voy a desplegar aquí. Un cuerpo de caballería aquí. Otro cuerpo de caballería aquí. Y dos cuerpos de infantería, uno aquí y otro aquí. Entonces esto da por terminado la fase de despliegue alemana. De hecho, las unidades empiezan desplegadas, o sea, lo único que nos da el juego es una opción de desplegar estas unidades que acabáis de ver en otro frente. Bueno, aquí está Austro-Hungría, que nos dice que tomar Belgrado y Niš, o llevar un avance exitoso en el interior de Serbia, animará a Bulgaria a entrar en la guerra en nuestro lado. Pero debemos tener mucho cuidado porque podemos perder territorio con los rusos, con lo cual los rumanos puede ser que se animen a intentar entrar en guerra también contra los austrohúngaros para aprovechar e intentar tomar algún territorio. Así que, además nos dice que un problema de que Rumanía entre en guerra contra nosotros es que gran parte de las importaciones de comida, etcétera, viene de ese país. Así que hay que tener cuidado porque supondría una caída de la moral seguramente bastante importante. Bueno, este es el mapa. Como veis, es un mapa grande, es otro tipo de mapa muy diferente al de Commander de Greek War. Esto sería Serbia, la zona de Serbia, las llanuras de Hungría. Esto sería ya el frente ruso. Aquí ya estaríamos en Prusia. Y bueno, aquí tenemos el frente otomano o el frente, digamos, oriental. Como veis, muchas ciudades, mucho territorio y muchas ciudades, bueno, y ya lo veréis que esta zona del frente o esta zona de guerra es muy, muy divertida. Así como en Commander de Greek War ha sido muy aburrido porque los británicos no han conseguido romperme en ningún momento el frente, aquí es muy diferente. Aquí sí que realmente tienes la sensación de estar llevando una nación muy débil, con muchos problemas. Pero bueno, la guerra en el Imperio Otomano es muy divertida. A mí precisamente es un escenario que me gusta muchísimo. Entonces, ¿por dónde empiezo para que entendáis un poco cómo funciona el juego? Eh, el juego es muy sencillo. Sinceramente, una vez aprendes a jugar, es fácil de aprender. Lo que pasa es que sí que es verdad que es más profundo, tiene muchas más cosas a considerar que el Commander de Greek War. Por ejemplo, hay logística, hay HQs, la artillería funciona de una forma muy diferente, tenemos producción, tenemos investigación, tenemos diplomacia, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a explicar un poco por encima. Aquí veis unas barras que indican la moral nacional de cada nación. De momento están todas las naciones con un 100% de moral nacional. Entonces esto irá bajando en función de la pérdida de ciudades, objetivos, recursos, etcétera. Por ejemplo, los austrohúngaros tienen aquí los famosos pozos petrolíferos de la zona de Galicia, ¿no? De la provincia de Galicia. Y bueno, la captura, por ejemplo, veis que pone que es un objetivo de moral nacional. Si los rusos capturan esto, ellos aumentarán la moral
mientras que los austrohúngaros van a perder moral debido a ello. De hecho, dependiendo de qué ciudades se pierdan, por ejemplo, perder Lemberg, Prenzmils o como se llame, o por ejemplo Budapest, pues estas ciudades evidentemente suponen pérdida importante de moral nacional. En cambio, perder Sosnowiec, Tarnopol, Colomea, etcétera, no es tan importante, no es tan decisivo. Y lo mismo, las ciudades con moral nacional, pues podéis ver, por ejemplo, podéis ver aquí que Tilsit, Gumbinnen, Memel no tienen ningún tipo de efecto. Y lo único que sí que afectaría sería la captura de Königsberg. Königsberg sí que se considera una ciudad importante, Danzig igual. Así que bueno, la opción de retirarse de estas ciudades o dejarlas a manos de los rusos si la cosa se pone cruda, no pasaría nada a nivel de moral. Esto es para que veáis un poco el tema de la moral nacional. Luego, ves esos valores que aparecen en las ciudades. Por ejemplo, aquí aparece un 10, aparece un 5. Eso viene a ser una forma de decir que las ciudades de nivel 5 son menos productivas y afectan menos a lo que sería la producción nacional. Y luego las ciudades que tienen nivel 10 significa pues, que son más importantes, que evidentemente tienen recursos. Por ejemplo, fijaros que aquí estos son unas minas, las industrias del Ruhr. Tiene un valor de moral, tiene un valor de moral nacional de 15 puntos, un valor de 30 puntos de producción militar. Los MPP es algo muy importante, son los puntos de producción militar. Los puntos de producción militar se calculan de una forma muy concreta, se suma todos los puntos de producción militar que generan ciudades, es decir, por ejemplo, esta ciudad Wilhelmshaven produce 12 puntos, tiene 12 puntos de moral nacional y 0 puntos de producción militar. A ver si encontramos alguna que produzca algo. Hannover, por ejemplo, sí que produce. Veis que las ciudades con 5, digamos, no producen puntos de producción militar, pero Hannover, por ejemplo, sí. Entonces, lo que se hace es, se suma todos los puntos de producción, todas las ciudades, recursos, etcétera, que suman, que generan puntos de producción, se suma todo ello y luego hay una fórmula para obtener realmente cuáles son los puntos finales de producción que tiene durante cada turno, que suma cada turno cada nación. Por ejemplo, hay unas rutas, ya lo veréis, hay como unas rutas de convoyes, igual que el Commander de Greek War, hay unas rutas que también generan producción. Entonces se hace una serie de cálculos, sumas, restas, porcentajes, etcétera, en función también de la moral nacional. Y luego fijaros que aquí aparece, por ejemplo, aquí arriba aparece un 70%. Esto quiere decir que es una especie como de... es un porcentaje es decir, es como un porcentaje de toda la producción militar que tendremos. Solo un 70% de ese total acabará en las arcas de la entente, de las potencias centrales. Entonces, pues bueno, hay naciones, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en cambio, Austria-Hungría, perdón, he dicho de las potencias centrales, no, solo de Alemania, porque por ejemplo, Austria-Hungría tiene un bonificador de un 115, es decir, está produciendo mucho más, o digamos, todos los puntos de producción militar que genere se multiplicarán por este bonificador. Así que, digamos, va a obtener mucha más producción en términos relativos que Alemania, que todavía tiene un bonificador, tiene un porcentaje del 70 solo. Y en cambio, lo contrario pasa con el Imperio Otomano. Los otomanos tienen solo un 40%, un 45%. Un 45, es decir, que de todo lo que producen, solo un 45 realmente genera puntos de producción militar. Esto es para simular un poco las economías de cada nación en cada momento. También significa, por ejemplo, que Alemania todavía no está aquello en pie de guerra al 100%, todavía no tiene la industria al 100%, pero bueno, ya veréis que produce mucho más que el resto, que Austria-Hungría y que los otomanos. Entonces, este 10 también es importante. Ya no solo es que estas ciudades, por ejemplo, produzcan puntos de producción militar y tengan un valor de moral alto, sino que además desde aquí se generan suministros.
Si tocamos la S, la tecla S, veremos que aparece una pantalla con suministros. Fijaros que allí donde empieza la ciudad, las ciudades, grandes ciudades, el suministro es alto, es un 10. ¿Eh? Entonces, normalmente el suministro, cada vez que se traslada a una casilla, se va reduciendo en un punto. Es por eso que, por ejemplo, desde esta ciudad tenemos que 9, 8, 7, y aquí vuelve a subir porque aquí hay otra ciudad. Hay ciudades que, digamos, se solapan algunas producciones de algunas ciudades, pero bueno, viene a crear una idea de por qué, por ejemplo, aquí, además, a medida que cruzamos terreno complicado, el suministro cuesta más. Por ejemplo, fijaros, aquí tenemos los HQ, que los HQ también funcionan como las grandes ciudades, también son centros del... Fijaros que donde hay un HQ siempre hay un 10, eso es porque genera suministro, son unidades que generan suministro. Entonces, fijaros, aquí se reduce un punto, aquí no se reduce porque aquí hay una ciudad con 10, entonces va generando 9 a su alrededor. Pero aquí baja otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, y aquí en vez de ir a 1, pasa a 2, porque moverse por montañas, el suministro se reduce, cuesta el doble. ¿Eh? Entonces, pues bueno, veis que el suministro acabaría aquí. Aquí aumenta, pero bueno, habría que ver exactamente por qué. Supongo que por alguna ciudad. Sí, por efecto de estas ciudades. Pero bueno, la idea es que con esta pantalla podéis ver. Luego, si apretáis otra vez la S, lo que veréis es el estimado para el siguiente turno. Lo que pasa es que como estamos todavía no hecho movimientos, pues de momento no se ve nada raro. Así que bueno, las ciudades sirven, este 10 sirve para marcar que son ciudades que generan gran cantidad no solo de recursos y que suponen moral nacional, sino que además regeneran importante logística para todas las unidades. También hemos visto que los HQ funcionan de la misma forma, son centros, grandes centros logísticos desde el cual se distribuye los suministros. Entonces los HQ, fijaros que si yo cliqueo en este HQ, que es Ruprek, el HQ Ruprek, el príncipe Ruprek, aparecen 5 unidades remarcadas con un fondo verde. Esto indica que son las 5 unidades que cada HQ puede tener asignadas bajo su mando. Es decir, cada HQ tiene un máximo de unidades que puede tener asignadas, que son 5, y creo, si no recuerdo mal, que el alcance son 5 casillas de distancia. Es decir, cualquier unidad más allá de 5 casillas no recibirá las bonificaciones. El hecho de tener un HQ, estar bajo mando de un HQ, es que reciben las unidades una bonificación al Readiness. El Readiness es el nivel de preparación. También reciben un boost a la moral, también reciben un boost a... De hecho, al recibir un boost a la preparación, al Readiness, están mejorando sus prestaciones combativas. Así que tener un buen general, tener un buen HQ ayuda mucho. Los HQs van por rating, tienen un rating del 1 al 10, puede haber un 1 es que son comandantes muy malos, 2, 3, 4, 5, flojitos. Y además, una cosa muy buena es que podéis cambiarlos. Podéis, digamos, eliminar el HQ si no queréis. Lo podéis reemplazar por ejemplo, podemos reemplazarlo por Otto von Below, von Boen, von Falkenhausen. Podéis escoger, por ejemplo, aquí tenemos a Hindenburg, que tiene un nivel 8, von Hutier, que tiene 8, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo esto cuesta puntos militares de producción para representar que estás pagando un coste por sacarte de encima algún mando que no te guste. Luego podemos renombrar a esos HQ, lo podemos renombrar por si queremos cambiarle el nombre. Y luego podemos ponerle el modo en automático, automático asistido, es decir, automático y que el jugador también tenga algo que decir, o manual. Esto realmente no es muy importante, es decir, si lo tenemos en automático, lo que significa es que cada turno el HQ busca las 5 unidades más cercanas o más comprometidas con las líneas, con las tropas enemigas, y las pone bajo su mando. Es decir, que a lo mejor en este turno tenemos estas 5 y en el turno que viene a lo mejor resulta que estas 3 de aquí son las que están asignadas al HQ. Es decir, la IA busca siempre asignar automáticamente las unidades bueno, que tienen que estar bajo mando de un HQ cualquiera. Si no os gusta o queréis concretar qué unidades queréis que estén bajo mando, porque estáis en un sitio muy concreto, en una zona muy concreta y queréis limitar muy bien cuáles son las unidades que van a obtener esa bonificación, porque imaginaos que tenéis muchas unidades y solo tenéis un líder, entonces queréis que las 5 primeras de la primera línea estén eh, bien, eh, bien, digamos, apoyadas logísticamente y si prevéis que os van a atacar, por ejemplo, pues os interesaría que estas cinco unidades de aquí de cabeza estuvieran bajo mando. Entonces lo único que tenéis que hacer es ponerlo en manual. ¿eh?
Sleep es dormir, es para que no... Normalmente no sé si lo veis, pero las unidades parpadean, indicando que esa unidad todavía no ha movido. Entonces, poniéndola a dormir, lo que hacemos es que esa unidad no parpadee y así no nos despiste, ¿no? Bueno, esto realmente lo de Sleep lo utilizo muy poco yo. Y bueno, después tenemos más cosas, ¿eh? Podemos reforzar, podemos reforzar las unidades, traer refuerzos de élites, mejorar la unidad, operar. Esto significa mover por ferrocarril a una unidad. Esto cuesta puntos de producción militar. Transporte, transportar una unidad anfibia. Bueno, transportarla anfibiamente, etcétera, etcétera. Entonces ya habéis visto que los HQs pues, juegan un papel importante como centro logístico, como centro de envío de suministros. Son importantes porque dan un plus al combate. Y además tenéis que tener en cuenta que si las unidades que están bajo el mando del HQ se comportan muy bien, el HQ a su vez va ganando también experiencia. Es decir, la unidad HQ no combate directamente, pero va ganando experiencia a medida que las unidades que están bajo su mando combaten y consiguen éxitos importantes. Esto permite que los HQ rindan más y por tanto toda la agrupación vinculada a ese HQ combatirá mucho mejor a largo plazo, o bueno, poco a poco, cada turno irá combatiendo mucho mejor. Así que digamos, es una relación recíproca. Si las unidades están combatiendo bien, el HQ se beneficiará y si el HQ es muy competente, beneficiará a las unidades que están bajo su mando. Entonces, más cosas. La caballería tiene un papel, tiene mucha movilidad y tiene un papel de explorador. Nuevamente es capaz de descubrir unidades enemigas que a priori no las veríamos hasta estar prácticamente adyacentes a ellas. Y eso evita emboscadas. Pensar que en este juego, por ejemplo, imaginaos que ahora yo quisiera tomar Namur y muevo directamente sin saber lo que hay en Namur, aunque ahora no me deja porque no he declarado la guerra a Bélgica, pero imaginar que pudiera mover y muevo a esta zona boscosa. Si resulta que hay una unidad en Namur y esta unidad se activa o la veo a raíz de mi movimiento, entonces se produce como una emboscada. Es como una penalización, el juego penaliza por moverte hacia territorio desconocido. Con esto lo que se pretende es que cortar o coaccionar un poco a los jugadores para evitar una Blitzkrieg. Esto es la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que hacer un trabajo de exploración previo antes de moverse ahí a lo loco. Entonces la caballería va muy bien para estas cosas. Así que bueno, que lo sepáis. Eh, También se tiene en cuenta el hecho de atacar cuando no te has movido. Si atacas cuando no te has movido, por ejemplo, empiezas el turno sin haberte movido, obtienes una bonificación, digamos, una bonificación para el combate. En cambio, si te mueves y combates, sufres una penalización. Digamos que no llegas en las mejores condiciones al combate. Así que bueno, el juego premia el hecho de que estés quieto a la hora de combatir. No, la guerra móvil es algo muy difícil, es algo complicado de gestionar en este juego. Se puede hacer, pero digamos, hay una serie de penalizaciones que hace que tengas que tomar medidas o que tengas que tener cuidado con la forma en cómo te muevas. Entonces, os he explicado lo de los HQs, os he explicado un poco el tema de la caballería, el tema de descubrir, explorar, el tema de las emboscadas. Otra cosa importante e interesante es que si la unidad no se ha movido durante el turno, tenemos la opción de atrincherar. Entonces podemos escoger hacia qué hexágono o qué hexágonos, por ejemplo, queremos hacer una línea recta porque tenemos un frente muy seguido, pues podemos hacer una trinchera de este tipo. Que la queremos hacer que cubra varios lados, pues todos los ataques que se produzcan de este lado, de aquí o de aquí, se verán coaccionados, se verán cortados por digamos, la unidad que defiende se beneficiará de la trinchera. En cambio, si hay una unidad enemiga que ataca por detrás, por hexágonos, por las casillas de atrás, esta trinchera no tiene ningún beneficio, no supone ningún bonus defensivo para la unidad. Así que podéis rotar y buscar los dibujos que más os gusten. Lo que pasa es que esta acción consume todo. Para trincherarse no hay que haberse movido ni haber combatido. Prácticamente, o sea, prácticamente no, tienes que haber evitado cualquier tipo de movimiento. Esto sobre el tema de las trincheras. Realmente es muy divertido esto de la trinchera porque, bueno, en vez de crear una trinchera general que cubre todo tipo de ataque desde todas las zonas, lo que te dice el juego es, muy bien, creas una trinchera, pero tienes que decirme qué orientación quieres. Así que la IA
va a intentar siempre buscar, siempre que pueda, claro, igual que yo, va a intentar buscar el punto débil de la trinchera para intentar golpear por allí y que la trinchera no tenga ningún beneficio. Luego aquí tenemos las flotas. Algunas empiezan todavía no a pleno rendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un buque de guerra, el Deutschland. Pues bueno, no empieza en las mejores condiciones. Entonces yo voy a mover a través del canal de Kiel a todas las unidades alemanas que no están en puerto. Veis que hay algunas que no están en puerto. Entonces, aquí en Rusia tengo un submarino, lo vamos a enviar. Vamos a enviar aquí y estos los voy a explicar ahora. Aquí tenemos otro submarino y lo voy a mover hacia aquí. Bueno, ¿veis esto que hay aquí, que pone nacional, moral, objetivo? Esto es que va a intentar colocar buques navales aquí para hacer un bloqueo y evitar que los alemanes puedan recibir suministros desde Noruega. De hecho, esta línea que veis aquí azul es una zona de convoy, es una línea de convoy que va desde Narvik, desde Noruega, hasta el norte de Alemania. Y esto supone, pues bueno, unos ingresos por producción militar, que nos va a permitir pues reclutar tropas. Los puntos de producción militar sirven para todo, ya lo veréis. Entonces el aliado, digamos, va a intentar controlar esta zona para evitar que obtenga el máximo beneficio de estos convoyes. Y yo voy a hacer lo mismo con su línea de suministro. Esta es una línea de suministro que va por aquí, va por detrás de Noruega, de los países nórdicos y llega hasta Rusia. Creo que llega hasta Arcángel. Sí, ¿veis? Llega hasta aquí, hasta Arcángel. Entonces esta ruta también la voy a intentar cortar para que los rusos no reciban mucha producción. Entonces esto lo podemos ver aquí en mapas. En mapas tenemos el mapa de convoyes. ¿Veis esta línea de aquí? Es el hierro, los envíos de hierro que envía Suecia a Alemania. Aquí evidentemente los rusos van a intentar tapar esto. Luego está la ruta noruega. Luego tenemos, esta es la ruta británica a Rusia. Luego tenemos una ruta canadiense a Inglaterra, los americanos. Luego estos son las colonias del Imperio Británico que envían suministros a Inglaterra. Y esta es la de Algeria hacia Francia. Luego también tenemos Grecia, también envía suministros, tiene una ruta comercial mediterránea. Pero bueno, esta es menos importante. Esta también la ruta egipcia enviando suministros a Inglaterra. Y de momento los otomanos también inicialmente tienen como una ruta yendo por todo el sur de África hasta Inglaterra. Bueno, ¿qué más? Estas son las rutas. Esto para cortar la ruta es tan sencillo como colocar unidades navales encima de la línea e intentar molestar en cualquier. Solo que coloque, por ejemplo, el ruso, o yo, perdón, en este caso, esto es la ruta Inglaterra-Rusia. Coloco aquí un submarino, estoy cortando su capacidad. Lo que pasa es que, claro, enviar un submarino aquí, como que va a ser muy complicado. Esto lo mejor es hacerlo desde aquí. Por eso he movido este submarino aquí. Luego los submarinos, por ejemplo, los podéis poner en modo, ahora no me deja, pero podéis poner en modo caza, que por defecto vienen todas en modo caza, o en modo silencioso. El modo silencioso sirve para, por ejemplo, cuando sabes que vas a cruzar un terreno o una zona complicada, por ejemplo, y más adelante esto va a estar plagado de naves enemigas, pues cuando intentes cruzar esta zona para intentar ir a cortar una ruta alejada, por ejemplo, veis aquí, pues lo único que tenéis que hacer es ponerlo en modo silencioso. Entonces eso evitará que esos submarinos puedan ser detectados, pasar las defensas navales enemigas e intentar llegar, por ejemplo, aquí, cortar estas rutas. Bueno, esto lo veremos. Y creo que poco más. La artillería, ¿cómo funciona? La artillería cada turno regenera 10 puntos de munición. Es decir, cada unidad de artillería tiene siempre
10 puntos de munición. Esto lo podéis ver aquí. Shells 5, ahora mismo solo tiene 5, pero porque, bueno, acabo de desplegarla. Pero el turno que viene tendrá 10. Entonces, eso quiere decir que yo puedo atacar 10 veces siempre y cuando ataque a una unidad que está dentro de su rango de alcance. El rango de alcance de la unidad lo podéis ver aquí en propiedades. Strike Range es el rango de alcance, es de 2. Entonces, bueno, fijaros también que podéis ver honores. Estos son si gana alguna medalla, gana experiencia, etcétera, aparecerá aquí. El juego también premia o da medallas a algunas unidades que destacan muchísimo. Entonces aquí podéis ver datos de cuál es su valor de defensa, valor de ataque, etcétera, etcétera, qué capacidad tiene para ver hexágonos adyacentes, puntos de acción. Entonces, tiene un rango de ataque de 2. Entonces, por ejemplo, imaginaos que ahora yo declaro la guerra a Bélgica, aparece una unidad en Lieja e intento bombardear esta Lieja. Pues yo puedo bombardear hasta 10 veces. Lo que pasa es que eso dejará sin munición a esta unidad y en el turno enemigo, en el caso de que ellos me ataquen o hagan algo, esta unidad de artillería no podrá prestar apoyo defensivo artillero. Si, por ejemplo, dejo unas cuantas shells, unas cuantas puntos de munición a esta unidad para el turno enemigo, entonces esta unidad siempre prestará apoyo hasta 2 hexágonos de alcance de todas las unidades que haya alrededor suyo y, digamos, dará un bonus defensivo a cualquier ataque contra esas unidades. Así que esto significa que en caso de que queráis realizar una ofensiva muy potente, eh, tenéis que tener cuidado. Es por eso que está este modo de ponerlo en silencio. Ponerlo en silencio quiere decir que durante el turno enemigo esta unidad de artillería no prestará ningún apoyo a ninguna unidad de infantería, caballería que esté a 2 hexágonos de distancia. Eso se hace para ahorrar munición. Así, cuando os toque el turno de la ofensiva, podéis dedicar esos 10 puntos de munición a bombardear al enemigo. Esto que estoy explicando es en caso de que cuando tengáis que hacer una gran ofensiva, podéis silenciar a los cañones para evitar, digamos, que haga consumo, porque claro, a veces el enemigo ataca muchas veces y no os dais cuenta y esta unidad empieza a prestar apoyo, apoyo, y cuando os toca el turno a vosotros de atacar con esa unidad, resulta que en vez de tener 10 de munición os quedan solo 2 o 3 puntos. Entonces esto es una cosa que tenéis que ir mirando, ir gestionando y bueno, es una cosa muy divertida, muy entretenida, poder silenciar los cañones o poder dejarlos un poco al libre albedrío o el ir bombardeando continuamente. De hecho, hasta que no se consiguen muchas mejoras de investigación, lo único que se obtiene bombardeando ahora al inicio de la partida es una reducción de la moral. Algunas veces tienes suerte y consigues reducir un punto o dos del nivel de fuerza de la unidad enemiga, pero normalmente el papel de la artillería, sobre todo al principio de la guerra, es reducir un poco el readiness, la preparación de la unidad, con lo cual es más propensa que luego la infantería o la caballería pueda acabar con esa unidad en un combate directo. Luego más adelante, cuando se consiguen ya mejoras tecnológicas, el gas, etcétera, entonces esta unidad de artillería ya puede realizar mucho más daño con fuego directo. De hecho, una unidad que está atrincherada no pierde ningún nivel de atrincheramiento hasta que no se consiguen mejoras importantes en artillería. Es decir, yo puedo bombardear, por ejemplo, vamos a ver una unidad. Fijaros, esta unidad que acabo de seleccionar aquí, el nivel de atrincheramiento es 0. A ver si tengo suerte y puedo encontrar alguna unidad atrincherada. Pero bueno, hay algunas unidades. Por ejemplo, esto de aquí, esta unidad francesa, parece que está atrincherada. Imaginaos que aquí pusiera que está con 2 niveles de atrincheramiento. Pues esta artillería, si bombardeara, imaginaos que tuviera una artillería aquí en Mulhausen y fuera bombardeando, el nivel de atrincheramiento nunca se reduciría, solo se reduciría su readiness y su moral. Sobre todo, creo que la moral afecta sobre todo. En cambio, más adelante, cuando conseguís mejoras en los cañones, los niveles de atrincheramiento se reducen gracias a la artillería. Así que es importante que a la investigación le dediquéis un esfuerzo. ¿Y qué más? Creo que os he contado casi todo. Aquí tenemos una unidad aérea. Es una unidad de reconocimiento, de bombarderos de reconocimiento. Podéis bombardear hasta 5 hexágonos de distancia y solo tiene un ataque. Es decir, que puede participar hasta 5 hexágonos de distancia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Investigación.
Esto es la investigación, hay muchísima. Guerra, y depende de cada nación. Warfare Infantry, Infantry Warfare, guerra de infantería. Esto permite incrementar las prestaciones de combate de la infantería. Entonces, eso significa que si quiero gastar un punto en investigación, significa que debo gastar 120 puntos de producción militar. Ahora mismo no tengo ninguna. Entonces, esto es el máximo, entre paréntesis aparece el nivel máximo al cual puedo llegar ahora mismo en guerra de infantería. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo en naval estoy al máximo, por lo tanto no puedo investigar nada nuevo hasta que esto no sufra algún tipo de cambio. Entonces tenemos de todo, guerra aérea, bombardero pesado, etcétera, artillería pesada, ataque, aviación a tierra, motorización, guerra antisubmarina, etcétera, 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 inteligencia, infraestructura, producción, tecnología industrial. De hecho, las más importantes son Infantry Warfare, Heavy Artillery, Trench Warfare, inteligencia y producción tecnología y producción industrial. La producción permite reducir el coste de producir nuevas unidades, o sea, lo que sería reducir los costes de reclutamiento, y también incrementar la producción tecnológica. Este 70% que os he enseñado antes de modificador, esto lo que sería aumentamos este bonificador. Por eso es importante esta tecnología. Pensar una cosa, pensar que a medida que se van consiguiendo mejoras tecnológicas, una misma unidad no va a costar igual con un nivel tecnológico 0 que con un nivel tecnológico 1. Con un nivel tecnológico 1 a lo mejor tiene unos nuevos cascos, tiene más granadas, más equipamiento, por lo tanto a la hora de reclutar esa unidad va a costar más. Así que si intentamos centrarnos mucho en mejorar la tecnología de infantería, vamos a tener que mejorar también mucho la tecnología de producción para reducir ese coste de forma proporcional. Esto reduce la producción de esas unidades, pero claro, si las unidades cada vez son más caras, esta tecnología se hace muy importante. Luego la inteligencia es importante porque permite reducir los efectos de la niebla de guerra, permite ver unidades que estaban ocultas o que quedan ocultas a priori por la niebla de guerra, y además incrementa las probabilidades de investigación y reduce las probabilidades de éxito de investigación del enemigo. Así que inteligencia también es un aspecto importante. Y bueno, aquí en la tabla aparecen un poco un resumen. Todas las naciones, mis naciones empiezan con un puntito de guerra naval, artillería pesada 1 y 1, infraestructura 2 y 1, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? Diplomacia. Bueno, aquí podemos ver, aparecen casillas, aquí podemos ocultar las unidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Os quería enseñar algo más. Aquí tenemos unos reportes muy chulos también, bajas, aparecen gráficos, podemos ver pues, gráficos para ver cómo va cada nación. Esto está muy chulo. Podemos ver todo tipo de gráficos. Y aquí podemos ver unidades también, pérdidas detalladas de unidades, para saber un poco cómo han ido las bajas. Entonces, hay una cosa que quería enseñaros. La diplomacia. La diplomacia funciona de una forma muy, muy fácil. Por ejemplo, el Imperio Otomano ahora mismo está a un 20%, y hay un 10% de éxito en cada turno de que se mejore su relación con nosotros. Entonces, la forma de incrementar la presión sobre una nación para llevarla hacia nuestro bando es aumentando aquí la presión. Eso se consigue gastando, como veis, el coste de diplomático son 150 puntos de producción militar. Entonces, un punto más significaría un 5% más de probabilidades en cada turno de que este porcentaje vaya aumentando. Así que, bueno, aquí ahora, por ejemplo, nos dice que podemos hacer hasta 5 cheats, o sea, incrementar en un puntito la presión, tenemos un máximo de 5 para poder hacer. Con los austrohúngaros solo 4. Y ya veis que es muy sencillo, no es muy complicado. Y luego, ¿qué me dejo? ¿Me dejo algo? Sí, la compra de unidades. Podéis comprar de todo. HQs, aquí aparecen todos los HQs que ahora mismo hay disponibles. Luego destacamentos. Los destacamentos son
Unidades inferior a 50.000 hombres, es decir, pueden ser 20, 25.000, 30.000 hombres, tropas más bien tipo milicia, ¿no? Local, unidades de guarnición, si queréis decirlo así. Entonces, los cuerpos, el juego está representado por cuerpos de ejército. Es decir, cada una de estas fichas es un cuerpo de ejército y equivale a 50.000 hombres o más. Es decir, engloba a 2-3 divisiones de infantería. Esto en el Commander de Greek War no lo deja muy claro, nunca sabes exactamente qué estás moviendo. Mueves fichas, pero no sabes qué tipo. Aquí estás moviendo cuerpos, ¿eh? Cuerpo de caballería, cuerpo de infantería, 50.000 hombres, etcétera. Entonces puedes comprar, pues eso, cuerpos, aquí te dice el coste, marines, esto para desembarcos, cuerpos de caballería, unidades antiaéreas, artillería pesada, railgun, esto es un cañón que va por ferrocarril, fijaros que podemos reclutar varias, airships, que vienen a ser un poco cepelines, cuerpo de tanque, de momento no está disponible hasta 1916. Luego tenemos cazas, bombarderos de reconocimiento, bombarderos, buques de guerra, cruceros, destructores, lo que sería un poco portaaviones, ¿no? Un- ya lo diría, un portaaviones, sí, un portacazas, submarinos, etcétera, etcétera. Y bueno, cada nación puedes reclutar. Aquí veis, por ejemplo, la producción. Aquí nos dice que, por ejemplo, eh, sale cada mes, cada 2 meses, y aquí aparece cuándo van a aparecer. Por ejemplo, aquí el 10 de enero del 15 va a aparecer un buque de guerra, va a aparecer una unidad de submarinos y una railgun, pero este railgun va a aparecer el 20 de enero del 16. Esto es una producción que viene por defecto con el juego. Es decir, nosotros podemos luego aumentar la producción haciendo compras adicionales, pero esta es la producción que ya está en marcha, por así decirlo. Que podéis ver que van a entrar aviones, van a llegar unidades de infantería en el 14, o sea, el mes que viene, estamos en septiembre, si no recuerdo, agosto, perdón. Pues de aquí 2 meses van a empezar a llegar unidades, un mes, 2 meses van a empezar a llegar unidades nuevas, cepelines, submarinos, vamos a tener disponible un nuevo HQ, por ejemplo aquí. Vamos a dar un montón de refuerzos. Aquí tenemos un despliegue, digamos, de unidades que van a ir llegando. Los austrohúngaros de momento nada de nada. Ay, perdón, los otomanos. Vale, pues yo creo que os he enseñado ya prácticamente casi todo. He movido unas cuantas unidades navales. Vamos a hacer este primer turno y lo voy a dejar aquí, que como al menos como preámbulo, pues sirve para que os hagáis una idea. Vamos primero con los austrohúngaros. Vale, aquí me he movido y podéis ver que aquí hay como una prognosis. Aquí pone atacante igual a 0, defensor igual a 1. Quiere decir que hay probabilidades de que el defensor pierda un punto. Aquí pone que mi poder de ataque es de 4 puntos, el poder Strange Defense es 1 y hay un bonus defensivo seguramente por terreno. Por estar en ciudad, la unidad que defiende recibe un bonus. Entonces voy a atacar. Bueno, pues al final, sí, ellos creo que han perdido un punto y yo he perdido un punto. Así que la prognosis no ha ido muy bien. Entonces aquí está Sarajevo, mi objetivo es tomar Belgrado. Si ataco, veis que tengo un menos 35%, esto es porque me he movido y entonces tengo digamos, una reducción a mi poder de ataque. Así que de momento no voy a atacar. En cambio aquí no tengo ninguna bonificación negativa. Es posible que este 35 no sea solo por haberme movido, sino por atacar por cruzar río. De hecho, veis que aparece al lado de la prognosis, aparece como un icono, como un icono de río mostrando agua, dos ondas. Eso es porque estoy cruzando un río y evidentemente tengo una penalización. No obstante, fijaros que también tengo un más 30%. Este más 30% es porque esta unidad no se ha movido, creo, o porque está bajo mando de este HQ, que es Potiorek. Veis que si yo cliqueo, Potiorek marca a 4 unidades. Entonces voy a intentar colocarla.
Voy a intentar acercarla. Y así que también la unidad que está aquí también se beneficia en el turno que viene de estar bajo mando. Bueno, de momento esto lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a lo jodido. Vamos a defender aquí. Esta unidad diría que está atrincherada. Sí, nivel de atrincheramiento 1. Esta unidad no está atrincherada, la voy a trincherar. Perfecto. Y luego aquí me he colocado en este bosque para obtener la bonificación del terreno. Vale, aquí. Entonces, ¿veis? Aquí tengo una unidad muy pequeña. Esto es prácticamente, creo que era una guarnición. Sí, es un destacamento. Veis que puedo llegar hasta Cosice o hasta Debrecen, pero tengo una opción siempre que es hacer marcha forzada. Al hacer marcha forzada, incremento mucho mi rango de alcance, pero baja mucho el readiness. En el turno que viene mi preparación va a bajar muchísimo. Pero bueno, lo voy a hacer para intentar llegar a Sambor. Ahí está. Entonces voy a mover a la unidad aérea por aquí. Y bueno, aquí de momento en Sarajevo lo que voy a hacer es atrincherarme a la espera de que lleguen más refuerzos. Fijaros que he puesto las defensas de atrincheramiento mirando hacia aquí, por si vienen desde Ucice. Vale, de momento aquí voy a moverme aquí para intentar que esta unidad releve a la unidad de Sarajevo y dejar la de Sarajevo libre para intentar amenazar a las unidades. Vale. Hay que tener cuidado porque cuando mueves una unidad tienes siempre luego, a no ser que normalmente después de moverse, si no te has muerto, si no te has movido, perdón, no te has muerto, si no te has movido en marchas forzadas, tienes la opción de luego de moverte de atacar. Pero si renuncias a ello, luego no puedes. Por ejemplo, esta unidad, recordad que la moví, tenía la opción de atacar, no lo hice y ahora no me deja el juego. O sea que tenéis que tomar la decisión en caliente. Así que antes de atacar, tomaros muy bien, hay que pensar muy bien todos los movimientos. Recordad que podemos jugar también así. Hay gente que le gusta jugar más así, le parece más guargamero, pues lo podéis hacer, no hay ningún problema. Yo iré alternando si queréis, no sé, si os parece. A mí me parece simpático el tema de las unidades 3D. Estoy tan acostumbrado a ver fichas Wargames que, bueno, cuando veo algo así, pues mira, me apetece más. Entonces ahora vamos, he movido ya submarinos y demás. No tengo puntos de producción militar todavía porque es el primer turno. Aquí estoy tentado. Estoy tentado de dejar desprotegido a Allenstein. Bueno, tomaré la decisión en el turno que viene. Por si acaso, me atrinchero. Luego tengo aquí una unidad, que esta la moveremos, la puedo mover ya de hecho, la puedo acercar un poco. Nivel de preparación 60. No voy a forzar la marcha porque quiero que refuerce Prusia. Cuando tenga más puntos de producción militar la enviaré por ferrocarril hasta esta zona.
Ya veréis que el juego engancha muchísimo, es muy divertido. Ahora lo veréis cuando hagamos correr el primer turno, lo vais a entender. Vale, vamos ahora, mapa, vamos a declarar la guerra a Bélgica. Declaro la guerra. Y esto va automáticamente a provocar la entrada en guerra de los británicos. Se despliegan las unidades belgas, la United Kingdom se une a la Entente. Vale, aquí aparecen una unidad, un cuerpo de ejército belga en Bruselas. Fijaros que aquí pone Bruselas capital. Si tomo Bruselas, la capital alternativa será Ypres y Antwerp, que es el puerto, es una zona secundaria de suministro. Entonces, primer turno. Tres y tres. Vale, aquí ya no llego. Aquí tampoco llego. Vale, consigo 70 puntos bonus de moral nacional gracias a la destrucción de una ciudad. Vale. Vale, 75 puntos de bono nacional. Vale, de momento ya he destruido estas dos ciudades. Ahora voy a mover a la artillería aquí. Y lo voy a hacer porque estará a 2 hexágonos de distancia de Bruselas. Vaya por Dios. ¿En serio? He disparado sin querer. Ha disparado sin querer a Bruselas. En vez de moverse, ha disparado. No sé si lo habéis oído. Esto lo podéis ver aquí, en Shells. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Vamos a avanzar. Ataque 2, defensor 2. Vale. Estoy atacando con unidades que tenían más de 10 puntos. Estos puntos extras son como unidades de élite, son refuerzos, son tropas. Aquí podéis ver las estrellas, indica la experiencia de la unidad. A medida que van ganando combates, esto va aumentando. Vale. Entonces ahora tengo que, poco a poco, porque hay que pensar muy bien estos primeros turnos. Luxemburgo. ¿Veis? Por ejemplo, no me deja entrar aquí en Buebre. Vamos a ver si fuerzo la marcha. Si fuerzo me deja, ¿lo veis? Vale. Pasa que ahora esta unidad que tiene una preparación del 59, bueno, la moral, fijaros que no es muy alta. Entonces este es el líder. Vamos a acercarlo. Fijaros que las unidades están muy dispersadas. Las 5 que tiene asignadas están un poco, 2 yendo aquí, 3 yendo para allá. Pero en el siguiente turno se reasignarán las unidades que están bajo mando de cada uno de los HQ. Vale, este es
Von Kluck, lo voy a mover aquí. Este es Von Bulow, que lo desplegamos hace nada. Lo voy a avanzar aquí para que acompañen a las tropas. Voy a desplegar aquí. Vale, entonces ahora vamos con la caballería. Con la caballería voy a ir muy a saco. Ahí está, ¿lo veis? He podido descubrir con la caballería unidades nuevas. Entonces tengo caballería que voy a utilizar a marchas forzadas para colarme. Ahí está. Y no sé si me dejo alguna unidad de caballería más. Ahora tengo que ver si hay alguna unidad que parpadea. Las unidades que no se han movido aparecen, veis como esta, aparece con el símbolo alemán. ¿eh? Otra unidad de caballería, esta la puedo mover más aquí, sería un poco arriesgado. Voy a mover la caballería para intentar tomar a Peville, tomar estas ciudades de aquí, Arras, Amiens, no sé si me dará tiempo a tomar Amiens, pero Arras seguramente es posible que sí. Entonces no sé si me queda alguna unidad más, yo diría que no. ¿Ves que parpadean algunas unidades? Son las que todavía no se han movido. Por ejemplo, aquí hay una que no se ha movido. Es este avión, es esta unidad aérea. Vale, vamos a mover a las Ardenas. Y poco más. No podemos hacer mucho más. Cuando cliqueas la capital aparece la música. Vale. Aquí tengo otro avión que no sé qué hacer con él. No sé si dejarlo aquí. Son 5 hexágonos. Lo voy a mover aquí. Vale, yo diría que ya estamos. Dame un segundo más y dejaremos. Ejecutaré el turno y cuando empiece el turno siguiente lo pararemos aquí bueno, como vídeo presentación creo que está bien. Luego ya entraremos más en materia. Yo diría que todas estas unidades ya se han movido, menos esta. Esta no se ha movido. La puedo atrincherar. La voy a atrincherar apuntando hacia allí. Si los rusos quieren atacarme, ¿veis? Si los rusos me quieren atacar por aquí atrás, lo podrán hacer. Pero bueno, lo más lógico es que de momento vayan a por estos 3 grandes objetivos. Me atrinchero con esta unidad. Aquí también voy a atrincherar, ya que no puedo atacar, al menos me atrinchero, creo ya una trinchera. Y esta unidad también está trincherada ya. Sí, ya la trincheré. Vale, pues yo diría que ya estamos. Aquí tenemos a el Imperio Otomano. De momento lo voy a hacer con este es moverlo a Gallipoli. Fijaros que las puedo mover, pero todavía no está en guerra. Trinchero en la unidad. Claro, aquí tienes que escoger una orientación, pero si luego los británicos desembarcan y te desembarcan por la espalda, pues tienes que cambiar la orientación de la trinchera. Claro, aquí es donde te pueden atacar. Te pueden atacar a saber. Voy a apuntar hacia el mar por si quieren desembarcar desde el mar o quieren venir desde aquí, se van a encontrar. Y aquí casi igual. Voy a trincharme en esta dirección izquierda.
Pero bueno, de momento todo esto es para darles una orden, ¿eh? No es porque realmente vaya a pasar nada ahora. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo diría que aquí está todo, ya lo hemos movido todo. Hemos dejado Bruselas ya tocada, estas ciudades belgas ya están a pedir de boca. Y bueno, ahora seguramente mi objetivo será tomar Bruselas. La tontería que he hecho del cañón de bombardear aquí es una tontería. Bueno, pues diría que ya estamos. Estoy pensando si no me dejo nada. He movido ya al submarino. Vale. Pues con toda la caballería ahí dando el flanco, el turno que viene tendré que espabilarme un poco. Y forzar la marcha con algunas unidades. Pues pasamos turno. Y ahora veréis que empiezan a saltar un montón de eventos, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que la división Mittelmeer, cuyo barco insignia es el crucero de batalla Weben, está actualmente navegando a través del Mediterráneo hacia Constantinopla. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice el juego es que tomemos una decisión. ¿Nos gustaría que el Goeben navegara hasta Constantinopla para servir al imperio, a la Armada Otomana, para que sirviera a bajo mando de la Armada Otomana? ¿O preferiríais que navegara hacia Pola para servir junto a los austrohúngaros? Entonces yo lo voy a enviar a los otomanos. Si digo que sí, escogemos la opción otomana. Si decimos que no, irán hacia los austrohúngaros. Y luego está la decisión austrohúngara. Aquí nos dice que el general von Ermoli y el cuarto y séptimo cuerpos del segundo ejército están actualmente en ruta desde Novi Sad y tal, y que debemos elegir qué hacer con ellos. Nos dice, ¿queremos desplegarlos inmediatamente para luchar contra Serbia o prefieres enviarlo para luchar contra Rusia? Le voy a decir que contra Serbia. Serbia, yes. Entonces, esto en el siguiente turno. Vale, Luxemburgo se ha rendido. Los alemanes saquean 20 puntos de producción militar de la capital. Aparece ahí el icono. Entonces empieza la movilización. Estos son eventos que van a tener lugar. Esto no es un evento para hacer bonito, es un evento que implica la aparición de nuevas unidades. Los rusos también movilizan, aparecen imágenes de la época, es muy chulo esto. Austria-Hungría despliega al segundo ejército para luchar contra Serbia. Tal como hemos escogido, hemos tomado una decisión y ahora el juego despliega. Ahí veis, el HQ y 2 cuerpos de ejército para luchar contra Serbia. Los austrohúngaros también movilizan, continúa la movilización de los austrohúngaros. Aparece un HQ y una unidad de refuerzo. Vale, y aquí aparece un resumen. Los alemanes recolectan 237 puntos de producción. Te dicen que 30 son de Noruega, 29 son de Suecia, de las rutas comerciales, menos 75 por la movilización que se está realizando. Digamos, es un coste a pagar, más 65 que aparecía ahí que no he visto qué era. Es un resumen que hay en cada turno indicando lo que produce cada. De hecho, fijaros abajo a la derecha, al lado del minimapa, que ya aparece en la línea de MPP, ya aparece un total bajo las banderas de mis naciones. Vale, los franceses se despliegan para proteger el flanco izquierdo. Y el HQ belga se retira. Fijaros que han reforzado, Bruselas tenía 7, han gastado 2 puntos para reforzarla, han bebido del pool de refuerzos. Y vale, y empieza la ofensiva rusa. Y los rusos también empiezan a atacar.
Fijaros aquí abajo, que ya aparece el total de puntos de producción que estoy generando. Vale, las fuerzas expedicionarias británicas despliegan en Francia, aparecerá la primera unidad británica y le van a seguir varias más. Este primer turno ocurren muchas cosas, los marines, fijaros detalles, esto es algo que, vamos, los franceses despliegan marines alrededor de Calais. Los franceses la movilización francesa continúa. Aparecen más unidades francesas. Vale, las unidades navales de la Entente bloquean las importaciones alemanas en el Mar del Norte. O sea, la IA empieza a moverse. El temor de los raiders alemanes molesta al comercio incomoda al comercio británico. Vale, aquí sale un resumen de todos los eventos que han tenido lugar. Entonces aquí nos explica lo del bloqueo. La Entente va a intentar bloquear navalmente a Alemania. Pueden hacer un bloqueo eh, distante, este bloqueo de aquí, o bien bloquear el norte, lo que sería Noruega y el norte de las islas británicas. Este sería lo lógico. Este de aquí es menos preocupante. ¿Mm? Entonces, pues bueno, aquí lo indica. El más efectivo es desde Scapa Flow, que está aquí, hasta Noruega. Este es el bloqueo más al uso que la Entente. De hecho, la Entente es lo que hizo, ¿no? Vale, aquí tenemos que tomar una decisión como con el jefe del Estado Mayor, Helmut von Moltke, nos pide que, dado nuestra debilidad en el este de Prusia, debemos reforzar la posición allí. Entonces nos dice si tomamos la decisión de traer a Paul von Hindenburg, en aquel momento estaba de retiro, estaba retirado. Se trata de volver a Paul von Hindenburg a primera plana y darle un puesto de mando allí. Para asistirle en sus labores, Erich von Ludendorff puede servir como jefe de Estado, es decir, va a aparecer como líder de HQ. No obstante, eso significa, bueno, de hecho, Hindenburg, lo vamos a sacar de allí y además vamos a tener a von Ludendorff. Bueno, de hecho, la pareja esta, Hindenburg y Ludendorff, fueron tremendos, ¿no? Fueron una de las grandes parejas en la Primera Guerra Mundial. Eh, y bueno, aquí, claro, esto es una cosa muy importante, es una decisión muy importante. Lo único que esto significa que para alimentar o para suministrar a estos HQs, a este HQ, y darle fuerzas y va a requerir un apoyo logístico que va a suponer 200 puntos de producción militar y ahora mismo, al tomar la decisión, y 50 puntos de producción militar por turno durante 4 turnos. Así que bueno, digamos, vamos a comprometer parte de la producción de los primeros turnos a reforzar el este de Prusia. Pero bueno, le voy a decir que sí. Y entonces aparecerá Hindenburg, llega del retiro y se despliega en Marienburg. Y con esto acaba el primer turno. Bueno, pues ya habéis visto lo de eventos que suceden, la de cosas que han sucedido. Eh, yo aquí no he hecho un muy buen despliegue, que digamos. No sé, aquí no tengo la sensación de haber hecho un buen despliegue. He hecho primeros turnos un poco mejores. Pero bueno, no está mal. La idea sería intentar llegar a esta zona de aquí, o establecer una línea, intentar tomar Abbeville, a ver si puedo expulsar a los británicos de aquí y intentar defender la parte norte de la orilla, que siempre da un bonus defensivo. Entonces esto entraríamos ahora ya en el segundo turno, entonces esto lo voy a dejar ya para el siguiente vídeo. Este vídeo es un poco presentación, primer turno, habéis visto la de cosas que han ocurrido. Lo chulo que es el tomar decisiones, ¿no? ¿Despliegas al ejército? ¿No despliegas al ejército? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? Tienes que tomar decisiones constantemente, así que realmente es muy divertido, muy entretenido. Han llegado HQs nuevos, por ejemplo, fijaros, este HQ está alimentando a estas unidades que veis ahí, pero nadie está alimentando a este. Sí, este de aquí. La propia IA va repartiendo las unidades que están asignadas a los HQs.
Y bueno, nada más, espero que os esté gustando. Ya os digo, es un juego, es un gran juego, muy divertido, en el que se tiene en cuenta, fijaros el tema de los suministros ahora. Esto es el suministro actualmente. ¿Eh? Aquí 0, 0, 6, 5. Tengo que acercar a los HQ, estos dos HQ que hay aquí, los tengo que acercar mucho más para expandir. Recordad que los HQ sirven de generador de suministros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque las unidades sin suministro combaten peor, etcétera, etcétera. Bueno, esto debería haber ocupado estas ciudades, las he dejado sin ocupar. He destruido su guarnición, pero no las he ocupado. Y este turno les han generado recursos al enemigo. Pero bueno, de momento como primer turno ya va bien. Y nada, seguiremos en el siguiente vídeo haciendo. Y espero que me lleve, que pueda hacer varios turnos por vídeo. Hombre, 3, 4 turnos, dependiendo de la intensidad de los mismos. Y así podemos ir desarrollando la partida y vamos viendo qué tal. Y bueno, cualquier duda que tengáis, me lo preguntáis. Un saludo y nos vemos pronto.